Pero es que es muy importante llamarlo monotonía estimular para saber realmente lo que es. El aburrimiento es aquella situación en la que nada te sorprende, en la que todo es igual, siempre la misma temperatura, siempre el mismo espacio, siempre se ve. Y el aburrimiento es traumático. No inmediatamente, pero sí a medio y a largo plazo. Es, de hecho, que el aburrimiento es traumático si alguno de vosotros sois muy jóvenes todos, tenéis un abuelo que vive solo, sabréis el trauma que le puede llegar a producir, que no se le llame, que nadie vaya a verle, que tal. El experimento se ha hecho sobre la monotonía estimular enormemente apasionante. De hecho, esta mañana me llamaba un periodista del Mundo que está preparando un suplemento para abajo porque no tenemos dónde meterlo. Eureka o algo así, ¿no? Un suplemento de ciencia sobre estos experimentos que está haciendo la NASA, que yo le he dicho que más que no son experimentos sobre cómo puede vivir una persona en condiciones de monotonía estimular en una nave espacial con muy poca gente y tal, que no son realmente un estudio prospectivo de cómo se puede sentir una persona, sino que son más bien un experimento para promover el autocontrol, porque el aburrimiento, es decir, la monotonía estimular, es un factor tan estresante como lo contrario, que es la sobrecarga estimular. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, aquí estamos otra vez buscando la idea del punto medio, que no sabemos si existe. Probablemente nunca lo lleguemos a ver, pero nuestra manera de pensar, nuestro way of thinking tiene que estar orientado por la búsqueda de este encuentro. A lo mejor, fijaros que lo contrario de la ciudad, del urbanismo defensivo, es la plaza mediterránea, ¿no? La plaza en la que, como decía White, el arquitecto, no sé si lo conocéis, que desarrolló la teoría sobre el espacio defendible, Defensible Space, un libro sobre la seguridad y todo esto, decía, la plaza mediterránea es el prototipo del espacio en el cual todos los ojos miran a la calle. Y entonces tú te sientes vigilado y protegido a la vez. Él se fijaba sobre todo en la idea de la protección, tú te sientes siempre protegido. Es lo contrario del túnel que hay entre Colón y que cruza la Castellana, ¿no? Desde un lado del Paseo de Recoletos hacia el otro, ¿no? Que es uno de los lugares en los estudios que hemos hecho sobre lugares peligrosos que nos aparece como el lugar más peligroso. Lo que hace peligroso a este lugar es uno de los lugares donde menos delitos se cometen. Es más, no está referenciado ningún delito. Sin embargo, es el lugar donde la gente tiene más miedo, porque no hay sitios de escape, porque si te pasa algo nadie no lo oye, porque no hay ventanas que lo miren, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se ve? Y sin embargo es el lugar. Se producen muchísimos más delitos en la Plaza Mayor de Madrid. Y sin embargo nadie considera que la Plaza Mayor sea un lugar peligroso. ¿Lo veis? Entonces tenemos que encontrar ese punto medio. El lugar de encuentro es un lugar peligroso también. Nos pueden pillar, entre comillas. Si alguno de vosotros ha vivido en un pueblo, en una pequeña comunidad, veréis lo agobiante que es que todo el mundo sepa a qué hora entras, a qué hora sales. Hay muchos estudios sobre lo que los psicólogos llamamos privacía. Bueno, a mí me gusta más la palabra castellana de intimidad, ¿no? Por ejemplo, en residencias de ancianos o en edificios institucionales, donde la alteración de un patrón de espacio personal o de intimidad se convierte en otro factor de estrés. El urbanismo defensivo no tiene por qué ser solo el lujo de las urbanizaciones privadas. Puede ser esta valla que se exhibió en Monterrey, concretamente como consecuencia de un conflicto racial entre una zona y otra. O puede ser también un vulgar patio o jardín privado de una casa. O sea, ¿quién se iría? Imaginad que viviéramos ahí en ese piso. ¿Quién se iría a leer el periódico por la mañana allí? ¿Y para qué te vas a ir a leer el periódico allí? ¿Se entiende? Por ejemplo, por poner una actividad neutra, no os digo nada si uno está aburrido en casa y quiere salir a ver fauna humana. Aquí es muy importante, fijaros, permitidme una reflexión, una parada sobre este banco. ¿Por qué ese banco es tan adecuado y tan inútil? También aquí hay una cualidad de los espacios públicos, casi me voy enfocando más a los espacios públicos como el paisaje en el que transversalizamos la ciudad, ¿de acuerdo? Hay una cualidad que un autor, un arquitecto, llamaba la cualidad de la sitability. Bueno, es que yo no sé muy bien cómo traducirlo, os pido ayuda, ¿no? Es de sit, de to sit en inglés, ¿no?
Alguien me sugirió que, un compañero me sugirió que lo tradujera por aposentamiento, pero me parece como una cosa un poco pesada, ¿no? Pero es la cualidad que tiene un espacio en el cual tú te sientas. Bueno, yo siempre he pensado que el lugar de mayor citability de Madrid es el Paseo del Lago del Retiro, ¿no? Tú te sientas allí y se te va la mañana, simplemente viendo pasar gente, ¿no? Esta cualidad del espacio, que depende de cómo el espacio sea colonizado, de cómo sea ocupado, no la tienen otros parques más bonitos, mejor equipados de Madrid, porque no es interesante irse allí. O, por ejemplo, hace poco estaba en Salamanca, la Plaza Mayor de Salamanca, la cafetería del Novelty tiene la cualidad de la citability para desesperación de sus camareros, ¿no? Un viejito o una persona se sienta en la terraza del Novelty con un café, se pasa toda la tarde, a poco sol que haga. ¿Entendéis? Esta es la cualidad que tenemos que buscar en los espacios, que no la tiene ese banco, nunca la tendrá. Porque no es entretenido estar ahí. No sé si os dais cuenta, ¿no? Entonces, estamos configurando escenarios defensivos. Incluso algunos son más bonitos que este, no me importa, pero siguen careciendo de ese interés colonizador del espacio. Bueno, seguimos avanzando hacia el último eje de tensión, que es el contraste entre la ciudad espontánea, la ciudad en la que nos lleva a abrir los ojos, a dilatar las pupilas. Cuando los psicólogos estudiamos percepción de paisaje, un indicador que utilizamos mucho, yo estoy peleándome con un aparato para ver si lo conseguimos, pero es muy difícil calibrarlo. Uno de los movimientos, uno de los indicadores que utilizamos es el movimiento. Por ejemplo, nosotros ponemos una diapositiva y queremos ver qué es en lo que primero se fija del paisaje, etcétera, ver toda la secuencia, ¿no? El otro indicador es la dilatación pupilar, porque la dilatación pupilar es un indicador de actividad emocional. No sabemos el signo. Nos dilatan las pupilas las cosas que nos gustan y las cosas que nos disgustan extremadamente. ¿Se entiende? Pero es muy importante. Pues bien, la ciudad ha perdido la capacidad de dilatarnos las pupilas. Es el contraste que hay entre la ciudad espontánea y la ciudad tematizada, la ciudad que es un parque temático. Bueno, ahí lo he resumido con la expresión de la ciudad Disney, que es una ciudad que parece muy bien articulada. Enrique Paul no es responsable de esta expresión tan hortera de la ciudad Disney, soy yo el responsable, pero la ciudad Disney es la ciudad en la que parece que hay vida, pero en realidad todo es falso, todo es solo pura apariencia. Frente a la ciudad espontánea, o la ciudad que un amigo mío, arquitecto, que se llama Enrique Bardají, que algunos lo conocerá, llama la ciudad dionisiaca, ¿no? Es la ciudad donde ocurren cosas que te sorprenden y te van llenando ¿no? Estos contrastes son muy interesantes de ver y de reflexionar y nos llevan. Bueno, cuando estaba preparando esto me daba cuenta de una cosa, de que estaba siendo una víctima más de una trayectoria intelectual que se basa en hablar mal de la ciudad, en defender su mala fama. Es como, y a lo mejor le pasa como a la prostituta esta arrepentida, ¿no? Que ya ha dejado de serlo, o porque no puede, o porque no le apetece, o porque ha encontrado otra manera de vivir, ¿no? Y entonces cuando estaba preparando esto me acordé de un estudio relativamente reciente, no es tan reciente, pero es muy interesante, de una psicóloga francesa que se llama Marthe Felonneau, de la Universidad de Lyon, que escribió un artículo en el año 2004 sobre lo que ella llamaba la urbanofilia y la urbanofobia, ¿no? Y era como una necesidad que tenía de explicar por qué estoy hablando mal de la ciudad. No estoy hablando mal de la ciudad porque la ciudad no me fascine, me fascina. Como decía Fray Antonio de Guevara, la ciudad nos fastidia, pero tiene un no sé qué, un no sé cómo, un no sé cuándo, un no te entiendo, que hace que el que entra en ella nunca la pueda abandonar, decía Fray Antonio de Guevara en 1500 y pico, no me acuerdo del pico, ¿no? Y entonces me encontré con este artículo de Felonneau que hizo, antes de explicaros los datos, os voy a explicar el procedimiento. Lo que ella hizo fue, a través de un juicio de expertos, una relación de ítems que caracterizaban prototípicamente la ciudad y la no ciudad. Lo que era, no se atrevió ni siquiera a poner el mundo rural o los pueblos, simplemente lo que no era ciudad.